Hola, bienvenidos a este video, soy Gabriel Rebelio. El objetivo del video de hoy es hacer una introducción general al tema de los indicadores y después lo vamos a seguir profundizando en la bibliografía. Como nosotros habíamos mencionado, la información tiene un lugar muy importante en el planeamiento, no solo en los modelos clásicos, también en los renovados. Y dentro de este problema de la información, el uso de los indicadores ocupa un lugar central. El uso que nosotros vemos de los indicadores es tanto como para diagnóstico como para propuesta de objetivos de política, el atribuirle un valor a los fenómenos y a partir de eso diseñar entonces esas políticas. La primera cosa que podríamos preguntarnos es ¿qué es un indicador? Por supuesto que no vamos a tener una definición única, sino múltiples definiciones. Todas estas van a iluminar distintos planos y si nosotros queremos avanzar en qué es lo que tienen en común, lo primero que no podemos hacer es una distinción entre lo que son los datos y la información. Por los datos, lo que entendemos es, dado los fenómenos que existen en la realidad, algunos de esos fenómenos nosotros contamos con algún tipo de registro en nuestro sistema o en nuestra organización, en nuestra universidad. Las cosas que nosotros podemos registrar son las que podemos entender como datos. A estos datos, a su vez, le podemos hacer un procesamiento en el cual, primero, discriminamos entre los datos que vamos a conservar y utilizar y los que no, y en segundo término le damos una atribución de valor. Estos datos seleccionados y con ese juicio de valor es lo que constituye o se denomina la información. Si nosotros pensamos en términos de indicadores, vemos cómo se realiza otro paso más. De esta información que ya contamos, vuelve a haber una selección, vuelve a haber un juicio de valor y tenemos ahora sí indicadores seleccionados que en principio no presentan ninguna característica esencialmente distinta de lo que teníamos información hasta ahora. Es decir, los indicadores se tratarían de un tipo especial de información que nosotros vamos a usar. Un ejemplo de esto puede ser que nosotros estemos preocupados por qué sucede con el recorrido de los estudiantes en la universidad. Nosotros tenemos distintas impresiones que surgen de la experiencia cotidiana, de lo que vamos sabiendo y en el registro nuestro podemos hacer foco en algo en particular que es el ingreso. Podemos decir que podemos constituir un dato con el ingreso de estudiantes en la universidad y este dato de hecho contamos con ello porque forma una parte clara de nuestros sistemas administrativos. Cuando un estudiante se inscribe en la universidad quedan registrados una serie de atributos de cada uno y estos datos podemos convertirlos en información. Esa información con la que contamos después de los estudiantes puede ser traducida en un indicador. Por ejemplo, nosotros podemos tener la impresión o la suposición que está cambiando el perfil típico antiguo de los estudiantes universitarios y uno de los cambios de ese perfil es que ya no se trata solamente de personas que terminan el secundario e ingresan inmediatamente a la universidad, sino que por otro lado tenemos gente de todos los grupos etarios que concurren a estudiar. Entonces nosotros podríamos pensar, ¿hay algo de esto registrado en nuestros datos? Sí, por supuesto, la gente cuando se inscribe registra la fecha de nacimiento. Podemos convertirlo en una información, calculando las edades, y también podríamos convertirlo en un indicador. Por ejemplo, podríamos ver qué porcentaje de ingresantes a la universidad cuentan con más de 30 años. También nos podría interesar ver qué porcentaje de ingresantes tiene una carga familiar, por ejemplo, si tiene hijos o si su estado civil es distinto de soltero, o podríamos mirar también quienes trabajan de tiempo completo. Si además nosotros tenemos alguna suposición para pensar que esto constituye un perfil específico, podríamos hablar de un indicador que sintetice esas tres cosas. ¿Qué personas o qué porcentaje de personas tenemos en el ingreso que tienen más de 30 años, carga de familia y trabajo de tiempo completo? Eso sería un ejemplo de un indicador. Resumiendo entonces este concepto muy general de indicadores, podemos decir que los fenómenos que nos afectan se presentan de una multiplicidad de maneras. Nosotros podemos hacer algún registro de estos fenómenos y de esa manera conservar datos. A su vez los podemos interpretar dándole la forma de información y de esa información, haciendo foco en alguna en particular, la podemos tomar como indicador de ese fenómeno de base al que nos estamos refiriendo. Hay distintas dimensiones en las que podemos analizar los indicadores. Por una parte nos podríamos pensar en la dimensión epistemológica. No vamos a profundizar mucho en esto, pero sí lo que podemos decir es que por lo menos hace referencia a dos problemas centrales que son el de la representación y el de la medición. Y sobre estos dos problemas centrales no existe un consenso universal en el ámbito científico. Hay diferencias en lo epistemológico, en lo metodológico, en lo conceptual,
en la manera de comunicar. Entonces, estas diferencias que se dan de muchas maneras, lo que nos da es una realidad donde hay distintas posiciones más o menos consolidadas sobre qué quiere decir medir o qué quiere decir observar y cómo se construyen indicadores, y los distintos actores se manejan en general dentro de esas posiciones consolidadas. En particular, para lo que a nosotros nos compete, el positivismo ha sido el paradigma que tuvo más influencia, que tiene su origen en las ciencias naturales y que de esto hace un traslado al ámbito social, y no es un paradigma exento de críticas, sino que por el contrario hay muchas críticas bastante sólidas respecto a esta posición. De todas maneras es la que está consolidada tal vez a la hora de medir y de discutir, y bueno, podemos rescatar algunas de esas críticas como la tendencia al economicismo que tiene en lo social, el uso de una medición más positivista y la tensión que hay entre los logros sustantivos de las políticas y por otro lado la medición de resultados. Otro plano en el que podríamos analizar esto es el político, y lo podemos preguntar entonces cuál es la relación que habría entre esta política y el uso de los indicadores. La respuesta puede ser doble. Por un lado podemos decir hay condiciones del contexto que llevan a el fomento, la implementación, el mantenimiento de políticas que tienen que ver con el uso de indicadores, y también podríamos plantearlo al revés. Las políticas que están orientadas hacia cierta consecución de indicadores también provocan cambios en el contexto y lo vuelven a generar. Como ejemplo de esta mirada política sobre los indicadores, podemos decir, bueno, en una mirada muy general, la reestructuración neoconservadora en la sociedad llevó a un cambio de relación entre las universidades y los estados. Dentro de esa nueva relación que Guy Nives denomina el Estado evaluador, aparece la rendición de cuentas como un elemento central de regulación. Entonces nosotros vamos a ver a los estados nacionales pidiéndole a las universidades el alcance de ciertos indicadores. Otro tipo de políticas que también hace uso de esto es la política de integración regional en la educación superior, por ejemplo la que tenemos en el Espacio de Educación Superior Europeo o en Mercosur Educativo. Aparece el uso de indicadores como una necesidad para poder establecer acuerdos respecto de las políticas y que haya un mínimo de interacción e intercomunicabilidad entre los distintos estados. Otra dimensión para analizar este problema es la dimensión metodológica. Como nosotros habíamos señalado, en el planeamiento hay una apelación muy fuerte al carácter técnico y metodológico especial que posee el planeamiento, y entonces los indicadores van a tener un lugar central. Nosotros podemos señalar por una parte los criterios tradicionales que en el ámbito científico se exige para la medición y que son aplicables a los indicadores. Esos dos criterios son, en primer lugar, la validez. Esto quiere decir que el indicador que yo tomo tiene que tener una relación sustantiva fuerte con el fenómeno que quiero medir. Es decir, se supone que yo tomo un indicador porque mide lo que dice medir. Y el otro indicador tradicional es la confiabilidad. La confiabilidad implica que yo a lo largo del tiempo y cambiando contextos y cambiando instrumental o metodología pueda obtener resultados consistentes. Es decir, que si yo mido un fenómeno, otras personas independientemente lo puedan medir y del mismo resultado, que yo lo pueda medir a lo largo del tiempo y tener cierta consistencia, o que pueda cambiar ligeramente la manera de medirlo porque la estoy mejorando y obtener resultados similares. A los dos criterios tradicionales, en el caso de los indicadores, se le suman otros criterios de calidad más estrictos. Por ejemplo, y ampliando el criterio de validez, se le aplica el criterio de suficiencia. Es decir, cuando yo tomo un indicador, tiene que ser explicativo de toda la situación que estoy recortando. También está el criterio de alcance. Mi indicador tiene que poder dar cuenta de la mayor cantidad posible del fenómeno y a veces medido en términos estadísticos de la mayor variabilidad posible de ese fenómeno. Por otro lado, y también en tensión con estos dos principios anteriores, está el de suficiencia. Tengo que buscar de alguna manera un conjunto mínimo de indicadores que alcancen para explicar el fenómeno. Por otra parte, y ampliando también el concepto de confiabilidad, se aplican otros como por ejemplo la sensibilidad.
¿Qué quiere decir que un indicador sea sensible? Que puede discriminar entre todos los grados posibles que yo puedo medir de ese fenómeno. Por otra parte, tenemos el criterio de actualidad, es decir, la información que sirve de base para mi indicador tiene que tener una renovación periódica y esa renovación tiene que guardar relación con el ciclo de vida que tiene esa información. Y por otra parte, la simplicidad. Tengo que buscar una manera que sea lo más sencilla posible de presentar la información de manera que, entre otras cosas, sea ininteligible. Y metiéndonos en el tema de la comunicación de los indicadores, otros criterios que también se aplican son el de la claridad, porque tenemos que pensar que un indicador no está solamente disponible para el usuario que lo genera, sino para muchos otros que necesitan comprenderlo. Y, por otro lado, el criterio de la disponibilidad. Tiene que haber la posibilidad, o idealmente tiene que existir la posibilidad de replicar la construcción de ese indicador, de contar con datos que sean públicos y que puedan ser analizados y observados por otras personas. Estas últimas reflexiones nos llevan al plano práctico de los indicadores, que es la última dimensión que vamos a mencionar. En este plano práctico nosotros podemos hacer por lo menos 5 cuestiones o 5 observaciones a los principios que están planteados metodológicamente. El primer cuestionamiento, y tal vez el más fuerte, es que hay una dificultad real en atribuir relaciones entre el indicador y el fenómeno. Los fenómenos sociales son multicausados y no siempre se llega a conocer por qué se producen, o aún conociendo o suponiendo por qué se producen, no es fácil obtener datos sobre esto. La segunda objeción en relación con esto es que no siempre es posible en la práctica, o no por siempre es sencillo en la práctica, la obtención de los datos que nosotros requerimos para la construcción de los indicadores. Hay obstáculos de todo tipo para la obtención de datos. Algunos son obstáculos económicos, sale dinero, conseguir datos que no tenemos aunque se pueda producir, obstáculos prácticos, no resulta fácil obtenerlos, obstáculos políticos, no hay una disponibilidad o no se quiere hacer visible algún tipo de indicador. Entonces nos encontramos en esta situación, es que nosotros nos gustaría tomar decisiones informadas en función de algunos indicadores, pero no siempre vamos a contar con esa información ni los vamos a poder elaborar de una manera adecuada. Lo que habíamos dicho previamente nos lleva entonces a la dimensión práctica de los indicadores, y en esa dimensión práctica lo que podemos observar es que no siempre se cumplen los criterios de rigor metodológico porque existen diferentes obstáculos. Nosotros podemos mencionar por lo menos 4 obstáculos importantes para la creación de estos indicadores. El tercer obstáculo se trata de los intereses que tienen los distintos actores sobre los indicadores. Los indicadores se generan a partir de información, esa información está en nuestra organización y en general está inscrita institucionalmente de forma que son algunas personas las que generan la información, las que tienen el control de ella, las que la comunican o no. Estos actores pueden ganar o perder cuotas de poder según el control que tengan sobre esa información, según el grado de publicidad de esto. Entonces podemos encontrarnos muchas situaciones donde no van a participar voluntariamente de la construcción de estos indicadores públicos, los van a obstaculizar o van a proponer datos distorsionados o lecturas que no son adecuadas. El último de los obstáculos, y tal vez el más curioso, es que los indicadores pueden tener una tendencia a independizarse, a cobrar una especie de vida propia y dejar de ser un instrumento para la política y convertirse en un fin político en sí mismo. Para tomar un ejemplo no de la universidad, sino un ejemplo más conocido por nosotros o económico, cuando nosotros pensamos el tipo de cambio en un país, ¿qué tipo de indicador es? Tal vez tenga una relación más directa con la balanza comercial, pero es un indicador que no puede tener una interpretación directa en sí mismo. O para ponerlo de ejemplo más fácil, nosotros podríamos tener 2 dimensiones distintas. Si un tipo de cambio es alto o bajo y si un país goza de una situación económica beneficiosa o no. Si cruzamos esto, podríamos tener países con tipo de cambio bajo y una situación económica apropiada, países con tipo de cambio bajo y una situación negativa, países con tipo de cambio alto y una situación propicia, o alto y negativo. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a los economistas,
vemos que hay algunos que creen en un dólar alto, otros que creen en un dólar bajo, y se transforma en una especie de objetivo en sí mismo. Subir el dólar, bajar el dólar. Entonces después vemos en la práctica cómo algunas políticas que se hacen están trabajando sobre el síntoma y no sobre el problema. Poner un control cambiario para frenar artificialmente el precio de una divisa no soluciona el problema de base que tiene esto. Inyectar en el mercado una cantidad para cambiar el precio. Todo ese tipo de políticas lo que están haciendo es trabajando sobre el indicador, pero no sobre el problema de fondo. Para cerrar entonces resumimos un poco este video. Nosotros nos planteamos el uso de la información en el planeamiento, hicimos una distinción entre datos e información, también planteamos a los indicadores como un tipo de información especial. Ese tipo de información especial genera ciertos juicios de valor y se usa, y además nosotros vemos cómo se usan en la realidad, por más que epistemológicamente no hay un consenso completo. También sabemos cómo interactúan con las políticas estos indicadores. Podemos ver que hay una serie creciente de criterios para elaboración técnica de los indicadores, pero que en la práctica no se pueden cumplir con todos estos criterios y se pueden trabajar las políticas a partir de los indicadores que sí se pueden lograr. Sin olvidarnos que el indicador no es el objetivo de nuestra política, sino que tiene que ser una expresión del fenómeno de base sobre el que queremos actuar. Bueno, esta fue una introducción al problema de los indicadores para que podamos abordar la bibliografía y nos vemos en el siguiente video.